el ceramista de la arcilla alucinada. Así fue calificado Francisco Toledo y su obra en un ensayo que publicó la revista Vuelta allá por los años 90. Así presentó Carlos Monsiváis al maravilloso artista nacido en Juchitán, Oaxaca, en la publicación del poeta Octavio Paz, que era la referencia obligada para el mundo artístico e intelectual mexicano. A varias décadas de distancia y con una trayectoria impresionante, Francisco Toledo es sin duda, hoy en día, el más grande artista vivo en México. Por ello es un privilegio que en Cuenta Conmigo estemos aquí en el Palacio de Iturbide, sede de Fomento Cultural Banamex, para comentar la presentación del libro Francisco Toledo, obra 1957-2017, una publicación coordinada por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, que tuvo la participación del investigador Juan Rafael Coronel Rivera. Además, en Novedad de la Patria, tendremos los comentarios del escritor Ramón Jerónimo Olvera desde Chihuahua. Recuerda la poeta Bona de Bandiargues que un día de invierno en París, en un vivarium, las iguanas rayadas se pararon cerca de Toledo como si hubieran visto al sol del istmo mexicano. El artista de Juchitán así nos hace acercarnos a su obra, habitada por una fauna fantástica y lúbrica, como podemos apreciar en los 4 tomos preparados por Fomento Cultural Banamex sobre su trabajo, el más completo acercamiento editorial a este pintor hasta el momento. Carlos Monroy, tú como coordinador editorial de Fomento Cultural Banamex, pues te quiero decir que me sorprende mucho el trabajo que hicieron. Es todo Toledo, casi todo, porque siempre salen piezas. Lo que hicieron es una recopilación, es información gráfica de Toledo de 1957 al 17. ¿Por qué decidieron hacerlo? Nuestra directora Cándida Fernández recordaba cuando estábamos haciendo el proyecto que desde el 2005, me parece, una cosa así, hubo un intento de hacer una exposición en el Marco de Monterrey. Al final, por una serie de circunstancias, la exposición no se llevó al cabo, se suspendió, pero nosotros seguimos con la intención de trabajar sobre la obra del maestro Toledo. Se presentó a la dirección del banco, nos lo autorizaron y aproximadamente en el 2012, 2013 es que ya comenzamos nuevamente a retomar toda esta iniciativa. También es para cumplir con una de estas misiones de la institución de difundir, ¿no?, el arte, la historia, la cultura de México e Iberoamérica, y en particular de estos artistas que han marcado una profundidad, un algo dentro de la historia del arte nacional, y es sin duda el maestro Toledo, ¿no?, una de las figuras más importantes desde mi punto de vista, el artista mexicano vivo más importante en cualquier disciplina, ¿no? Es fuerte. Entonces, lo que me dices, ¿eh? El artista vivo más importante en cualquier disciplina. Es mi opinión personal, pero creo que sí, muchos la comparten. Sí, no hay otro tan con este trabajo, el compromiso social. Tiene una obra enorme, ¿no?, el maestro Toledo, y entonces fue nuestra intención ponernos a trabajar y recopilar la investigación. Como en muchos casos nos sucede de que un proyecto tiene un límite y cuando lo empiezas a estudiar, ¿no?, y en particular al maestro Toledo, empieza a salir obra y obra y obra, y gente que lo conoce y trabaja, alguien que tiene una anécdota. Quiero dejarlo claro, no es un catálogo razonado, no, pero sí es, al parecer, una de las compilaciones más extensas que haya sobre la obra del maestro Toledo. Y además recuperan textos fundamentales que nos acercan o nos aproximan al trabajo de Francisco Toledo, como los textos de Dore Ashton, Jorge Alberto Manrique, por ejemplo. Nuestra intención es hacer libros, no solo bonitos, que creo que eso lo cumplen, que lo logramos, claro, ¿no?, sí, sino que además marquen un camino en el sentido de la investigación, que haya una aportación científica, artística en cada una de nuestras publicaciones, y por eso es que convocamos a plumas muy, muy importantes como el maestro Manrique, que conocía muy bien a Toledo y tiene un texto muy interesante. Lo que dices de Dore Ashton, que fue gracias al Latin American Masters,
que nos permitieron la publicación de ese artículo, el maestro Alberto Blanco, el doctor López Austin, que colabora con nosotros, Helga Prignitz-Poda, que también hace la parte de la gráfica, Juan Coronel Rivera, que además de coordinar también escribe sobre la cerámica y el diseño. Sí, fíjate, yo, Carlos, estoy viendo que según yo conocía más o menos la obra de Toledo, pero después de hojear estos catálogos, bueno, no catálogos, estos libros, me doy cuenta que no lo conozco. Es abundantísimo, es riquísimo, tiene muchas formas de expresión, por ejemplo, su trabajo con los metales, con la plata, eso yo no lo conocía y es fantástico. Aunque él ha dicho en varias ocasiones que donde se siente más cómodo es en la gráfica. O sea, que es ahí su expresión, lo cual se nota por la enorme cantidad de gráfica que hay, de obra gráfica que hay por todos lados. No por todos lados, está recopilada mucho allí en el Yago, pero sí hay bastante. Pero efectivamente ha atacado la cerámica, la escultura, la pintura con diferentes técnicas. O sea, sí hay una vastedad, ¿no? en la obra del maestro Toledo, en técnicas y materiales. ¿De dónde recuperan imágenes, material de Francisco Toledo? Es del 57 lo primero, ¿no? Sí, lo primero que hicimos a sugerencia del maestro fue asistir a las galerías con las que él ha trabajado. Ahí recopilamos junto con ellos la obra que ellos tenían documentada, de lo cual ellos estuvieron vendiendo, y de ahí van saliendo hilos conductores, ¿no? de coleccionistas, y lo nuestro fue ir siguiendo esta parte, no la mía, como yo no investigo, pero sí del gran equipo de investigadores que Juan Coronel Rivera encabezó, junto con Cándida Fernández, directora de Fomento. Entonces, ir siguiendo esas pistas para encontrar. Pero el inicio fueron las galerías en México, se investigó en París, en Londres, en Nueva York, 57 está Los en París, Ángeles. ¿No? Sí, el inicio del maestro Toledo está en París, donde llega siendo un adolescente prácticamente, creo 17, 18 años, ¿no? Y empieza a trabajar muchísimo, además. No es tan parco en su producción, o sea. No, es enorme. Es un hombre que todo el tiempo está haciendo. Yo he tenido solamente la oportunidad de verlo 2 ocasiones, ¿no? Su personalidad es muy retraída, pero quien lo ha tratado más, ¿no? O sea, dicen todo el tiempo está trabajando, ve un libro, un papel, empieza a hacer, un objeto lo interviene, o sea, todo el tiempo está produciendo. Nosotros publicamos en estos 4 tomos más de 2,000 imágenes. Pero nuestro catálogo creo que puede llegar a las 7,000 obras registradas. ¿Sí? No es no es un catálogo razonado, pero creo que sí es una compilación muy amplia de más amplia que de la obra del maestro. Pues eso es lo que nos dicen y esperamos. No, yo lo creo, y ahora que dices, por ejemplo, que él constantemente está haciendo cosas, un día fui a la casa de Carlos Monsiváis, iba cada semana más o menos, y me llamó la atención una pequeña escultura hecha con cáscaras de pistache. Ya. Y le dije a Carlos, esto es, porque evidentemente Toledo ya es una marca que uno puede identificar, ¿no? Le dije, ¿y este Toledo cuándo lo compraste o cuándo te lo dieron? Dice, vino la semana pasada y se puso a hacerlo aquí. Dice, y me lo dejó. Claro, sí. Entonces así era, o así es Francisco Toledo. Efectivamente, sí, todo el tiempo está creando, está trabajando, ¿no? Y porque su obra, su vida y obra no solo se centra en estas manifestaciones plásticas, ¿no? Artísticas, sino también su compromiso social, ¿no? Que no es común, tampoco. No, para nada. Ahí también hay una creación desde mi punto de vista, ¿no? Sí es una persona que no descansa. Sí, no a la tala de bosques, no a la contaminación, y participa activamente, o la recuperación, por ejemplo, del patrimonio en Oaxaca. Claro. Que ha sido también clave Francisco Toledo. Sí, una figura importante que se ha opuesto a construcciones que no tienen que ver con el entorno oaxaqueño, esta anécdota famosísima del McDonald's, ¿no? Sí. Y decía el rescate de la calle de Macedonio Alcalá, que ha habido mucho de su trabajo y de su compromiso para que
se respete la arquitectura, ¿no? Y el compromiso social más allá de la naturaleza, que es el estar con la gente más humilde, en el caso de los sismos del septiembre pasado en Oaxaca, pues ha estado al frente, ¿no? De manera constante, y hace, digamos, su trabajo creativo a un lado y de su creatividad la dedica a generar recursos, a hacer cosas para que la gente esté mejor. Claro, sí, nosotros, el maestro fue muy generoso con nosotros en recibir a Cándida prácticamente cada semana en las últimas partes de la edición, ¿no? Para la selección de obra. Nos dedicó mucho tiempo y creo que el libro le satisface. Lo que quiero comentar es que después de hacer el análisis de la obra, surgieron diversos proyectos. Uno de ellos, el de analizar la gráfica como un módulo aparte, digamos, en la creación. Es tan abundante, ¿no?, que da para una cosa aparte. Exactamente. Y ya lo teníamos apalabrado, pero el maestro pidió un espacio después justamente ya en Oaxaca y Chiapas hace casi, fue el 7 de septiembre, me parece, un año, no hace un año, y dijo, un momento, ¿no? En septiembre del año pasado, tengo que hacer una pausa porque quiero dedicarme ahora al asunto de Juchitán, la reconstrucción, y ahí es donde quiero trabajar ahora, ¿no? Claro. Carlos, tú que has visto tanto por este proyecto de la obra de Toledo, ¿qué cosas nuevas descubriste que no se conocen tanto? Bueno, creo que las diferentes técnicas que el maestro trabaja, ¿no? Uno puede pensar en el maestro Toledo y pensar en un pintor, ¿no? Que efectivamente así es. Pero luego te encuentras con una obra en cerámica, una escultura, por ejemplo, cómo diseña las rejas de algunos de los centros culturales en los cuales él ha trabajado en Oaxaca, efectivamente, diseños de pisos también, ¿no? Que es lo de la biblioteca de su amigo Carlos Monsiváis en la ciudad. Exactamente, sí. Entonces, estas otras disciplinas que el maestro aborda, para mí en lo personal fueron una novedad, porque claro, yo tenía esta referencia de Toledo el pintor, ¿no? Así es. Y descubrir todas sus facetas me pareció extraordinario. Y en gráfica también hay como un diálogo con la tradición de la gráfica anterior a él, obviamente, porque interviene placas o impresiones, ¿no? Sí. Hace el trabajo de la gráfica y luego, una vez visto el resultado, interviene nuevamente las placas, ¿no? Y sabemos que sobrepone unas sobre otras y entonces todo es como experimentar, ¿no? Es mi sensación personal, es experimentar sabiendo que el resultado va a ser bueno. O sea, no es para ver, a ver qué me sale, ¿no? O sea, todo lo que experimenta le sale bien. Creo que por ahí sería, ¿no?, el asunto, y es lo que hace la genialidad del maestro, ¿no? ¿Y hay algunas constantes o temas recurrentes en la obra de Toledo? Sí, a través de los análisis que hacen los investigadores para el libro, una vez que, obviamente, uno que como editor que vas leyendo, te vas encontrando estos puntos de encuentro, ¿no? que por fuerza hay, a pesar de que uno esté hablando de la ilustración, otro de los autorretratos, otro del diseño, hay como unos puntos que se encuentran, ¿no? Les recuerdo que seguimos aquí con Carlos Monroy, coordinador editorial de esta obra, Francisco Toledo, el acercamiento editorial más exhaustivo que se conoce hasta el momento sobre este gran pintor, que nos dice es el pintor vivo más importante, sin duda alguna. Gracias, Carlos. Nos estabas hablando de los temas recurrentes de Francisco Toledo. Sí. Decías que había animales. Animales, insectos sobre todo, ¿no? Que los chapulines, por ejemplo, es algo que hay una constante, cangrejos, iguanas, y para hacer la compilación y todo el registro de la obra, entonces, Chapulín 1, Chapulín 2, Chapulín azul,
¿sabes? Porque además el maestro a veces no titula, ¿no? Claro, es el galerista el que tiene esta necesidad de registro, ¿no? Claro. Y entonces, pues la serie Chapulín es del 1 al 30, ¿no? No sé, quizás estoy un poco exagerando, o los colores, ¿no? Pero sí hay temas estos como recurrentes. El tema del autorretrato también, ¿no? Que es muy, y el erotismo muy que atraviesa, yo creo que toda su obra, ¿no? Justamente, sí. El día que presentamos los libros, Jaime Moreno Villarreal, que fue una de las personas que colaboró con nosotros, hablaba de este erotismo del maestro Toledo, que es uno de los primeros que no que se atreve, que lo hace, ¿no? Y no de una forma vulgar, ni con este afán de romper un esquema o de ser transgresor. Dice, lo que pasa es que Toledo es así. Toledo hace eso, es un artista que crea, y no para buscar el aplauso o que lo critiquen. Lo hace porque le nace, ¿no? Porque tiene este asunto artístico, y el tema erótico también es algo muy, muy recurrente en su obra. En todos sus animales, que parece que estamos en el principio de los tiempos, ¿no? Todos Claro. corren unos tras otros para parearse, para juntarse, para ayuntarse. Efectivamente, sí, es otro de los temas, ¿no? Incluso él mismo forma parte de este catálogo a través de una serie de fotografías con conchas de tortuga, ¿no? Efectivamente, sí. Nosotros le llamamos las Polaroid, ¿no? Que eran estas, porque así es así como encontramos el conjunto, donde Graciela Iturbide, muy amiga del maestro Toledo, también nos hizo ese acercamiento hacia esa disciplina, ¿no? de Toledo como fotógrafo. No solo como el sujeto de la fotografía, sino como él como fotógrafo, ¿no? Que también cuando descubre la cámara Polaroid, ¿no? Ahí hay en el texto dedicado a la fotografía, ¿no? que platican la anécdota, cómo ve él este asunto de la inmediatez del resultado, ¿no? Y una vez que la tiene, cómo empieza a trabajar sobre la fotografía y cómo empieza a experimentar, y es algo que es una constante en él. O sea, no es solo la fotografía que hizo, sino la interviene después. Además, también hay este y trabajo. todo eso da cuenta este conjunto de imágenes. Sí, lo que nosotros quisimos hacer es este conocimiento amplio, ¿no? No es un homenaje, es un análisis serio, riguroso, hacia la obra, respetuoso hacia la obra del maestro Toledo. Es decir, eso es lo que nosotros hicimos. No quisimos abarcarlo todo, pero lo que sí abarcamos, lo quisimos abarcar con mucha seriedad, convocando a investigadores, ¿no? que conocieran del tema, y a toda la gente que hay alrededor, que conoce al maestro Toledo, donde además todo el mundo tiene que decir algo del maestro Toledo. O sea, hay anécdotas también. Hay anécdotas que cuentan los mismos autores, y la gente que íbamos a ver, ¿no? También que platicaba cuando vino el maestro Toledo, cuando estuvo aquí, y alguien que lo conoció. Siempre hay una serie de cosas, digamos, detrás de cámaras de hacer un libro, ¿no? Claro. Que no lo puedes vertir ahí porque no viene al caso, no es el objeto del libro, ¿no? Pero ya cuando ves hacia atrás, ¿no? de los años de trabajo, salen anécdotas muy divertidas o difíciles de pronto, pero que te dan esa otra visión, ¿no? del artista. ¿Que es un buen libro? Creo que sí, y creo que como muchas cosas necesita un poco de tiempo, ¿no? Para causar ese efecto para asimilarlo, porque es cuestión de estar ¿no? revisando, releyendo textos. Claro. Y digo, pues dándose cuenta que tenemos el privilegio de ser contemporáneos de uno de los grandes artistas que ha tenido México. Efectivamente, sí. La imaginación de Toledo es muy amplia, es muy prolija, pero crea un centro, no sé si es un lugar común o es en realidad así, que es su origen, Juchitán, las leyendas, los animales, todo ese mundo que vibra, digamos, pues en esa zona de Oaxaca. Claro, sí, él también lo platica de su origen, aunque
Hay algunos autores que dicen que no nació en Oaxaca, nació en la Ciudad de México, ¿no? Es muy buen dato, claro. Pero él es oaxaqueño, ¿no? Juchiteco, Claro, ese es su origen. sí. Entonces, un poco es esta idea de no importa dónde naciste, es de dónde te sientes tú, ¿no? Y él se siente completamente de Oaxaca, aunque al parecer el documento dice que nació en la Ciudad de México. Y claro, esto donde él crece, ¿no? Esta infancia como marca, es lo que él vuelca en su obra. Y sorprende mucho que haya estado, por ejemplo, en Europa un tiempo considerable, que haya estado también varias veces en Estados Unidos y va y viene, y sigue siendo el centro de todo su imaginario, ese Juchitán construido también por él, ¿no? Efectivamente, sí, es también el día de la presentación, ahora no recuerdo quién fue quien lo dijo, que se habla del maestro Toledo como un artista regionalista, ¿no? Es decir, y él mismo decía, pero ¿qué más regional? Creo que fue Juan Coronel Rivera, ¿no? Quien dijo, o sea, es justamente ese regionalismo lo que te hace universal, ¿no? Entonces, él ponía como ejemplo, ¿qué más regionalismo que Andy Warhol, ¿no? Y entonces es considerado como un artista universal. Eso es el maestro Toledo. Él habla de lo suyo, ¿no? Y lo dice tan bien, ¿no? Y lo manifiesta tan bien que eso lo convierte en un artista universal, que siempre es el mismo, ¿no? Esa es, digamos, la sensación que a mí me da el maestro Toledo. El maestro Toledo siempre es el maestro Toledo. No, nunca es otra cosa. Creo que nunca intentó, es un poco lo que a mí me queda, ser una cosa diferente. Fue como muy consecuente, muy serio. A pesar de sus experimentaciones con otros materiales, con otros caminos de las artes visuales, ¿no? Y con otros lugares donde ha vivido, ¿no? También siempre es... No volver es seguir siendo el mismo, ¿no? Creo que no hay un retorno, sino que siempre está en ese lugar. A ese Juchitán construido por él, porque Justamente. muchos vamos a Juchitán y no vemos lo que ve Francisco Toledo. Exactamente, sí. Pero a través del Juchitán de Toledo podemos acercarnos sin duda a esa esencia de la región que le importa. Así es, sí, creo que sí. Pues algo más que nos quieras comentar de este estupendo catálogo. ¿Cuántos tomos son? Son 4 tomos. 4 tomos. Los publicamos los primeros 2 tomos en el 2016 a finales, ¿no? Y los tomos 3 y 4 el año pasado, en 2017. Y son más o menos, cada uno de los tomos tiene 600 páginas, un poco más. Recopilamos más de 2,000 fotografías. Hay artículos de cerca de 18 diferentes autores, y ya lo presentamos, ¿no? Esperando, lo que te decía hace un momento, es que surjan este efecto que nosotros deseamos, esta aportación al conocimiento. Ya nos dijeron que son bonitos, lo cual nos agrada mucho. Ahora queremos lograr, ¿no?, que sean importantes, ¿no?, y que marquen un antes y un después, digamos, que no es por eso que hacemos los libros, pero creo que con lo que nos han dicho, que nuestra aportación valga para la difusión del arte, la cultura y el conocimiento del país, que es la intención de nuestra institución Fomento Cultural Banamex. Pues muchísimas gracias, Carlos Monroy, y felicidades por estos volúmenes. No, muchísimas gracias a ustedes, con todo gusto. Gracias. Seguimos aquí. En esta ocasión, como novedad de la patria, contamos con la participación del escritor Ramón Jerónimo Olvera, catedrático de Chihuahua, con importantes comentarios sobre el acontecer cultural en ese estado. Estimado Javier, amigos televidentes, hoy les vengo a recomendar Cuaderno de Avalorios, del maestro Enrique Servín. Servín es un políglota y además un reconocido intelectual, tanto nacional como internacionalmente. Dentro de su obra se incluye el rescate de la literatura tarahumara. Pero el libro del que les hablo hoy tiene que ver con los aforismos, ese maravilloso género que también desarrollaron Nietzsche o Cioran. Servín se vale de un humor fino para expresarnos su pensamiento. Por ejemplo, dice: Dios no le da alas a los alacranes, pero tampoco a las flores. Los bombarderos y los colibríes pudieran ser una refutación. O este aforismo que dice:
La invención del hacha no requirió de un solo genio, sino de por lo menos tres: el inventor de la cabeza, el inventor del mango y el inventor de la correa. Y pueden haber pasado cientos de miles de años entre uno de estos inventos y el siguiente. Así es como procede y avanza la tan siempre ponderada inteligencia humana. O nos dice Servín, el lenguaje construye castillos de arena a la orilla del mar. Si usted quiere leer un libro inteligente, divertido, sarcástico, le recomiendo Cuadernos de Avalorio, de Enrique Servín, y verá cómo se puede condensar sabiduría, poesía y humor en un solo párrafo. Saludos. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradezco su atención. Recuerde que los espero todos los jueves a las 8 de la noche y también recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefiera.